Bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica. Bueno, como ya sabemos, muchos de nosotros, hoy terminamos de leer el primer libro de Samuel. Y bueno, ya la siguiente lectura bíblica va a ser el segundo libro de Samuel. Pues en este capítulo 31 del primer libro de Samuel, vamos a ver cómo terminó Saúl, el rey Saúl. Pero para esto es necesario que entremos un poco en contexto, que es lo que habíamos visto en los anteriores capítulos. Veamos que en el capítulo 30 estaba David recuperando, ¿verdad?, a su familia, porque los amalecitas habían invadido Siclag, donde vivía David, y habían tomado cautivos a sus esposas y a los hijos de aquellos hombres que vivían con David. Recordemos que eran aproximadamente 600 hombres que habitaban junto a David en la tierra de Siclag. Y claro, los filisteos fueron a hacer batalla, a hacer guerra contra los israelitas allá en el norte, a la altura de la tribu de Isaacar, en el monte Gilboa. Pues bien, ese es el contexto. Mientras David estaba rescatando a su familia, a los hijos de los hombres que estaban con él, pues los filisteos estaban atacando a Israel y ahí estaban peleando el rey Saúl con todo el ejército. Ahí estaba Abner, seguramente el general del ejército de Saúl. También estaba el escudero de Saúl. Estaban los hijos de Saúl. Pues bien, vamos a ver cómo empieza este capítulo 31. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Los filisteos mataron a Jonatán, el amigo de David, hijo de Saúl, y también mataron a Abinadab y a Malquisúa, que eran hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, es decir, los filisteos estaban tomando toda la victoria contra Israel. Israel era vencido. Dice que a Saúl le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Bueno, tal parece que la batalla la estaban perdiendo totalmente, que incluso Saúl fue herido por una flecha. Y Saúl le dice a su escudero: mátame tú, que no sean los filisteos los que me maten, para que no se hagan la burla de mí, para que no me escarnezcan, dice. Bueno, entonces el escudero dice que no quería matar a su rey, no quería matar a Saúl, porque tenía gran temor. Entonces Saúl mismo tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero que Saúl fue muerto, que se mató, se suicidó prácticamente Saúl, pues el escudero también se echó sobre su espada y murió con él. Qué terrible el final de Saúl. Qué triste el final de Saúl, porque al final no solamente está muriendo en una derrota, sino que se suicidó. Se suicidó, el suicidio. Hermanos, el suicidio completamente está rechazado por el Señor. Y mucho más si estamos hablando de una persona que ha conocido a Cristo, que ha conocido al Señor, alguien del pueblo de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa?
Muchas veces uno se aparta del Señor y pierde la esperanza. Se aparta del Señor, continúa un camino de pecado, así como Saúl. Saúl estaba enfocado en su egocentrismo. Saúl era egoísta. Solo quería resaltar su yo. Ya no daba la gloria a Dios, sino que resaltaba su propio yo, su propio ego. Y pues Saúl perdió toda esperanza, de tal manera que se suicidó. Cuando una persona es del pueblo de Dios y toma un camino similar al de Saúl, aparta su mirada de las cosas del Señor y empieza su propio camino. Empieza a vivir conforme a sus propios deseos, conforme a su propia voluntad y se desvanece espiritualmente. Lamentablemente, pierden el norte y piensan en hacer algo tan terrible. Hay algo que nos habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver desde el verso 16. Dice el Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué le parece? La palabra es muy clara. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Antes de que uno entre en esa depresión, en esa desesperanza, empiece a poner su mirada en el Señor. Un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Un corazón arrepentido de haber caminado en pecado, el Señor no lo desprecia. El Señor le dio oportunidad a Saúl a que se arrepintiese. Le dio varias veces oportunidades a Saúl para que Saúl empiece a caminar conforme a la voluntad de Dios, y Saúl no quiso hacerlo. Pues llegó hasta ese punto donde no había más esperanza. Saúl decía: ya, ¿para qué la vida? Porque los filisteos habían arreciado la batalla, habían tomado ciudades israelitas, gran parte de Israel, y vamos a ver más adelante. Realmente fue una derrota terrible. Hermanos, por eso, hablando de este tema de la depresión, hablando de este tema de perder la esperanza, hermanos, el único camino que nos da esperanza y un sentido a nuestra vida es el Señor Jesús. Si el Señor Jesús le revela a usted las riquezas espirituales de su gloria, le aseguro que usted va a querer, va a anhelar estar con Cristo por la eternidad. Esa va a ser su esperanza. Pero aquel que no conoce la verdad, aquel que no conoce las riquezas espirituales de Cristo, luego dicen: ¿para qué la vida? Se deprimen. Aprendamos a caminar conforme a la palabra de Dios. Ya no vivamos para nuestro yo, ya no pensemos que nosotros tenemos la razón. Ya no pensemos que nosotros tenemos la capacidad. Pongámonos en la mano de Dios y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Y realmente seamos fortalecidos en Él, que el Señor haga a través de nosotros. El Señor Jesús dice: venid a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Si alguno todavía está ahí cansado, estresado, ajetreado, medite, piense: Señor, ¿realmente esto es lo que tú quieres para mi vida? Porque aquel que está en Cristo
Sí, está activo, está haciendo muchas cosas, pero tiene paz, tiene descanso. Pues vayamos a Cristo. Hagamos la voluntad de Cristo. Abramos las Escrituras y veamos qué es lo que dice el Señor Jesús. Señor, ¿realmente estoy viviendo como tú dices? Enfoquémonos en el Señor. Pues aquí, lamentablemente, estamos viendo que Saúl se suicidó y su escudero también se suicidó. Y dice, así murió Saúl en aquel día, juntamente sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Terrible. Dice el verso 7, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en aquellas ciudades. Terrible. El Señor definitivamente no estaba con Saúl. Y en ese momento, en ese tiempo, el Señor no estaba con los israelitas. A ver, vamos a ver en un mapa. Vamos a ver en un mapa por dónde era la región de la batalla. Estamos viendo ahí las tribus de Israel. Vayamos a ver a la tribu de Isaacar. Como puede ver, si usted ve ahí la tribu de Efraín, más arriba la tribu de Manasés, la tribu de Isaacar. Aquí donde dice Jezreel. En toda esa región se libró la batalla de los israelitas y los filisteos. Toda esta región la estoy pintando. Y dice que los de Jabes de Galaad, viendo que habían perdido la batalla, pues se fueron, escaparon. Los de Jabes de Galaad habitaban en toda esta región, al otro lado del río Jordán, y se fueron. Y dice que los filisteos tomaron toda esa región. Realmente fue una batalla, una derrota demasiado triste. Muy bien. Volviendo entonces a las Escrituras. Dice, los de Jabes de Galaad vieron la derrota y huyeron, escaparon. Los filisteos vinieron y habitaron todas aquellas ciudades de Jabes de Galaad. Y aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza a Saúl y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Claro, los filisteos estaban contentos, los filisteos estaban felices, porque habían podido derrotar a Israel. Y aparte dice que le cortaron la cabeza a Saúl. ¿Qué hicieron con la cabeza y con las armas de Saúl? Dice que pusieron las armas en el templo de Astarot y colgaron el cuerpo de Saúl en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes, los valientes, se levantaron y anduvieron de noche toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Y así es como termina la vida del rey Saúl.
David no quería matarlo, David no quería tocar al ungido del Señor. David respetaba lo que era del Señor, porque recordemos, eso significa ser ungido, ¿sí? Que le pertenece exclusivamente y solamente para Dios. Pero bueno, aquí Dios permitió que Saúl fuera muerto. Lamentablemente murieron los hijos de Saúl también, incluido Jonathan, el amigo de David. Ya vamos a ver en el siguiente libro de Samuel cuál ha sido la reacción de David, qué es lo que sucede después de eso. Pues bien, todo esto nos enseña una gran lección de que si nosotros caminamos enfocados en nosotros mismos, si nosotros queremos hacer resaltar nuestro yo, hacer sobresalir nuestro ego, podríamos terminar como Saúl. Pero la vida de un verdadero cristiano es negarse a uno mismo, dejar de resaltar nuestro yo y resaltar el nombre de Cristo. Esa es la vida de un cristiano. Sabemos, en el mundo todos quieren ser famosos, en el mundo todos quieren ser sobresalientes. Pero en la vida de un cristiano, pues lo que nosotros debemos hacer es que el nombre de Cristo sea el sobresaliente. Que la gloria sea de Cristo y no nuestra. Pero bueno, Saúl no pudo entender eso. Saúl se hacía estatuas, imágenes, ¿no? Y hacía imágenes de él mismo para que los israelitas lo adoren, le rindan pleitesía. ¿Qué le parece? Hasta ese punto ha llegado el orgullo de Saúl. Terrible. Pues bien, hasta aquí el primer libro de Samuel. Hemos terminado el primer libro de Samuel y pues en la siguiente lectura bíblica empezamos con el segundo libro y le invito a que comparta estas lecturas bíblicas, comparta en sus grupos de WhatsApp. Muy bien. Me despido entonces mandándole un fuerte abrazo, muchas bendiciones para su vida. Nos encontramos en el próximo video.